clara y transparente, en el que podamos conocer los detalles del proceso y aportar a su regulación. Hoy en el estudio de Despierta, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Muy buenos de estar días. con ustedes. Y Buen día. empezamos con lo de los independientes, porque estuvieron desfilando en este programa hace apenas unos días, quejándose muchísimo del INE, de la app. Ustedes han dado una semana más de plazo para recabar firmas, pero parece que el tema es la aplicación. No se podrá hacer por internet, no se podrá hacer físicamente. ¿No podría cualquier ciudadano descargar la app y no solamente los candidatos o aspirantes a candidatos y su equipo? Qué bueno que me preguntas y muchas gracias por la invitación. Lo primero, hoy vamos a sesionar, todavía no hemos ampliado el plazo una semana más y vamos a tomar tres decisiones. Sí, así es. Vamos a ampliar una semana más, compensando el periodo de aprendizaje, la curva de aprendizaje que los auxiliares y los propios candidatos, aspirantes a candidatos independientes han tenido y que ha que provocado un arranque lento, digamos, en los primeros días de la captura de firmas. Hoy estamos con un promedio de firmas capturadas del orden de 50,000 y creciendo al día. Vamos también a liberar de una vez, porque lo que establecen los lineamientos que aprobamos es que en los municipios de alta marginación, en las zonas de alta marginación donde no hay conectividad, a solicitud de los aspirantes, podemos permitirles recabar las firmas en papel, en el modo que se venía ordinariamente haciendo. A todos. Pero vamos a tomar, el reglamento decía que tenía que solicitarse y se concedía solamente a quien lo solicitaba. Es absurdo, en una lógica de equidad lo vamos a abrir a todos en 283 municipios que son los de mayor marginación en el país. Y en tercer lugar, vamos a instruir a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos para que se amplíe la campaña de difusión. Es una petición que hemos recibido de varios aspirantes. No es una responsabilidad del INE hacer esto, pero estamos en una lógica de facilitar este proceso. Sí que vamos en radio ya hay un spot, pero en televisión también a difundir algunos spots para informar a la ciudadanía de este proceso. Tendría que estar recabando más o menos 7,000 firmas al día y no están ni cerca. Los que llevan más son Margarita Zavala y el Bronco, llevan como una tercera parte de las que deberían tener para este momento si fuera uniforme en promedio, digamos, la captura de firmas. Los presidenciales. Los presidenciales. Porque en el caso de diputados, tenemos un diputado en Nuevo León que tiene ya el 95-96% de las firmas que necesita. Es decir, hoy, en el caso de diputados... en San Pedro Garza García, creo que hay... ¿Es un tema de conectividad o es un tema de activar a los promotores del...? Miren, es un tema que tiene que ver con las dos cosas. Por un lado, lo que tenemos es un número de promotores registrados altísimo, 94,000, pero de estos solamente 18,000 efectivamente han enviado al menos algún apoyo, incluso el propio. Es un tema de conectividad, pues se necesita una conectividad para poder enviar los datos al INE. Pero el dato interesante es que, por ejemplo, en el caso de diputados, porque hay que pensar que no solamente están corriendo los candidatos a la presidencia. En el caso de diputados tenemos ya 22 aspirantes que están arriba del promedio de lo que significaría las capturas diarias. Y tenemos distritos de Guerrero, de Michoacán, de Tabasco. A ver, pues un poco ahí el tema no es que esté fallando la app, es que no están consiguiendo las firmas. Es un tema que tiene que ver con las dos cosas. ¿Ha habido alguna complicación con la app? Sí. Tenemos que tomar en cuenta una cosa. Nosotros venimos de un proceso, no es la primera vez que estamos abriendo la puerta a los independientes. Hasta ahora el proceso había sido en papel. ¿Qué nos habíamos encontrado? Aunque no se vale generalizar, casos en los que nos entregaban fotocopias de credencial de elector, incluso hasta con el sello o el nombre del programa social para el que se habían recabado las credenciales. Es decir, o nos encontramos solicitudes firmadas en donde aparecían ciudadanos que habían muerto años atrás. Lorenzo. O nos encontramos en un caso muy peculiar en Puebla, un montón de credenciales en donde la firma era la misma. ¿Saben de quién era la firma? Del secretario ejecutivo del instituto. Es decir, consiguieron copias de credenciales y al momento de falsificar la firma, no falsificaron la firma del ciudadano, sino la del secretario ejecutivo que está impresa atrás de la línea. Para evitar eso, utilizamos una app que, por cierto, hoy nos permite que los propios aspirantes tengan conocimiento día a día de la productividad de sus auxiliares, de quién está reportando y quién no, de dónde están llegando. Pero a ver, Lorenzo, ¿qué diría? Y definir sus estrategias. ¿Qué diría de nuestra democracia que no se lograra concretar una sola candidatura independiente? Bueno, para como están las cosas, va a haber muchas candidaturas independientes a la presidencia, encaminadas. a la presidencia. Hay una cifra altísima de firmas que no fijó el INE, sino que está marcada en la Constitución, que es conseguir el 1% de las firmas del padrón electoral con una dispersión territorial. Estamos hablando de más de 866,000 firmas. ¿Se pueden conseguir? Miren, Margarita lleva 84,000.
A lo mejor lo que se creó es una ola de expectativa respecto de las candidaturas independientes. Si uno ve las gráficas de avance, estamos teniendo un avance cada vez más acelerado. ¿Qué está indicando esto? Que los propios aspirantes han encontrado dinámicas que no necesariamente tenían, o estrategias que no tenían bien definidas, y que los auxiliares están cada vez más familiarizándose con una aplicación que, por cierto, va a cambiar en un par de días. Va a cambiar la app. El día de mañana va a haber una actualización de la aplicación. Otra vez. Es la misma aplicación, pero que retomando preocupaciones y digamos las quejas, las dificultades que han encontrado, va a volver el trabajo más sencillo. ¿En qué consiste esto? Que en lugar de esperarse a que se hagan 3 intentos por capturar las fotografías, hay celulares que no tienen autofocus, etcétera, etcétera, se abre de inmediato la posibilidad de que la captura sea manual. Es más lenta que si la fotografía, es decir, que si la aplicación reconoce y automáticamente traduce en texto los datos de la credencial, probablemente sí, pero es mucho más rápido que lo que ocurre hoy en día de que te obliga la aplicación va 1, 2 y 3 veces. Versiones anteriores de Android, teléfonos de menor costo, ¿sí va para allá o no? A ver, la gama de teléfonos que está planteada está publicada en Internet, son más de 300 teléfonos. ¿Va a funcionar en los teléfonos celulares de hace 20 años? Probablemente no, pero no estamos hablando de que son los auxiliares, los teléfonos de los auxiliares, y no de los ciudadanos los que se están tomando en cuenta. Pero una aplicación, digamos, que podría abrir o cerrar las puertas a algo tan importante como una candidatura independiente, ¿no tendría que haberse probado hace muchísimo tiempo con una muy buena parte de la... O sea, ¿cómo se probó esta aplicación? Es que la aplicación hoy nos ha permitido la captura de casi 500,000 firmas. Es decir, la aplicación... No la consideran un fracaso. No consideramos, sobre todo por una cosa, porque la aplicación no solamente sirve para, o sea, tiene la finalidad de auxiliar, de facilitarles, de darle información. Hoy ninguno de los aspirantes camina a ciegas. Antes caminaban a ciegas. Ahora, no sabían si las firmas que habían recopilado eran válidas o no. Quejas de todos. Todavía ayer me mandaron una canción patrocinada por el Bronco, diciendo la app del INE no jaló, otra de Margarita, también un como spot de Margarita Zavala, también de redes sociales, diciendo no jaló la app del INE. ¿Qué contestan ustedes ante eso? A ver, nosotros estamos atendiendo las preocupaciones. Hay un dato que es muy interesante que déjeme poner en la mesa, porque todo el mundo habla de la app que no funciona, etcétera. Tenemos 90,000 solicitudes de inscribir auxiliares. ¿Saben cuántas? Nosotros abrimos, y esto se ha difundido, una línea telefónica, Inetel, donde se pueden señalar fallas técnicas, se puede pedir auxilio, se pueden reportar inconsistencias de la aplicación. ¿Saben cuántas llamadas hemos tenido en casi 30 días desde que se abrió este servicio, desde el día 1? 1,300 llamadas. Es decir, no están reportándosele al INE cuáles... Están inflando las críticas. Hasta no son infundadas, que estamos precisamente... No, inflándolas, o sea, están exagerando la crítica con respecto a la app, los candidatos. No lo sé, y no me quiero poner a juzgar eso. Lo que sí digo, Ana Francisca, es que el número de críticas que se han puesto sobre la mesa y que nos han hecho llegar han sido más bien desde el punto de vista de los medios o a través de comunicaciones, cartas, que hoy a las que hoy se le dará respuesta a todas ellas de parte de los aspirantes. ¿No sería una pésima señal para nuestra democracia que no hubiera, insisto en la pregunta, Enrique, que no hubiera un candidato presidencial en la boleta electoral? Carlos, eso no le corresponde al INE responderlo, eso le corresponde a los ciudadanos definirlo. Las candidaturas independientes son figuras que requieren una base de apoyo ciudadano, porque así puede ser alto, y eso se puede discutir, pero eso no lo fijó el INE, está determinado en la propia ley. Es una figura que no ha funcionado, hay que ver atrás. Hemos tenido candidatos independientes a diputaciones locales, a diputaciones federales, a alcaldías, a una gobernatura. Hoy estamos viendo por primera vez que existe la posibilidad para senaduría y para la presidencia de la República. La historia hasta ahora es que en todos estos cargos, al menos uno de ellos ha ganado. Y en ciudades no menores como Morelia o Ciudad Juárez o Nuevo León como gobierno estatal. ¿Qué le parece al presidente del INE que no haya un fiscal electoral a estas alturas, a 2 meses de que inició el proceso? Me preocupa muchísimo, porque las instituciones electorales requieren de una estabilidad, particularmente cuando el proceso electoral ha comenzado. Si bien hay competencias diferenciadas, el INE no persigue delitos, por ejemplo, persigue faltas administrativas, pero el brazo penal es un brazo que, si bien no depende del INE ni nosotros de él, sí requiere una comunicación muy aceitada entre las dos instituciones.
Con la FEPADE en los últimos años hemos tenido una comunicación y un trabajo y colaboración muy estrecho y muy importante. Me preocupa sin lugar a dudas que arrancado el proceso electoral, una de las 3 instituciones electorales esté, digámoslo así, por las circunstancias que hayan sido descabezada. Y creo que es muy importante aprovechar este espacio para exhortar a los senadores a que nombren un fiscal cuanto antes, pero 2, que lo hagan con el máximo consenso político posible, que es lo que va a blindar, digamos así, en términos políticos, la actuación fundamental de un órgano que hoy en día tiene muchas carpetas de investigación abiertas y que es conveniente para todos que se resuelvan. ¿Qué lectura le da al proceso de destitución de Santiago Nieto? Mira, no soy quien para juzgarlo, no conozco las causas específicas, conozco lo que ustedes mismos han puesto sobre la mesa, escuché en esta misma mesa la entrevista que le hicieron al hoy ex fiscal. ¿Había motivo para correrlo? No tengo claridad, porque el problema es que no se ha puesto sobre la mesa con toda la puntualidad cuáles fueron las causas que llevó al encargado de despacho de la Procuraduría a su destitución. Lo que sí es cierto, y yo lo quiero ver como un capítulo que tiene que aclararse, pero es un capítulo cerrado. Hoy estamos en un proceso electoral en donde los días están corriendo y resulta indispensable que haya un titular de la Fiscalía Especializada. Luce, a partir del caso Coahuila, de la elección de Coahuila, un pleito, pero así abierto entre ustedes, los consejeros del INE, y los magistrados del Tribunal Electoral, en donde ustedes parece que a toda costa quieren que se anule esa elección, en donde fue declarado como vencedor el priista Miguel Riquelme, y el tribunal a toda costa quiere reconocer el triunfo de Riquelme. ¿Y es personal con el tribunal? No, de ninguna manera. Hay muy buena comunicación, particularmente con la presidenta del tribunal. Yo siempre lo he dicho públicamente, necesitamos hablarnos más, porque si bien el tribunal juzga a partir de lo que está en el expediente, es creo muy importante que el tribunal conozca el contexto en el cual se tomaron las decisiones que tomó el INE. El expediente no es algo abstracto, el expediente es algo que se da y que se nutre de un determinado contexto. Pero es que es increíble que viendo las mismas cosas, ustedes sistemáticamente hayan movido los números para que se anule la elección y el tribunal sistemáticamente haya movido los números para que no. Nosotros no movimos nada, Carlos. Nosotros lo que hicimos fue hacer un trabajo de fiscalización y lo que pusimos en los dictámenes es lo que resultó de ese trabajo de fiscalización. ¿Qué hace el tribunal? Juzga si ese trabajo de fiscalización se apegó o no estrictamente a lo que dice la ley, pero eso es parte de la vida. No hay pleito. Yo no tengo ningún pleito, entiendo que no hay ningún pleito del tribunal. Creo que para las dificultades que vamos a enfrentar naturales en una contienda como la que se nos viene encima, tenemos que hablarnos más, porque no hay modo en esta historia, lo he dicho, lo ha repetido también, lo ha dicho por su parte la presidenta del Tribunal Electoral, no hay modo en esta historia de que al INE le vaya bien y al tribunal le vaya mal, o de que al INE le vaya mal y que al tribunal le vaya bien. Los destinos de todas las autoridades electorales, y por cierto, de la sociedad mexicana en su conjunto, no quiero pensar si el día después de las elecciones salen mal las elecciones, cómo va a estar la economía, por poner solamente un ejemplo, o la paz pública. Creo que a toda la sociedad mexicana le conviene que a las instituciones electorales vaya bien. Por cierto, eso pasa por una buena interlocución que tal vez tiene márgenes de mejora y que hay que justamente mejorar. ¿Están preparados para el voto por voto? Sí, estamos listos. De hecho, el voto por voto en los hechos, desde hace varias elecciones se concreta. ¿Saben qué porcentaje de votos se recuenta? De los que se contaron en las casillas, se recuentan 3 días después en las instancias distritales. ¿Una tercera o cuarta parte? No, hombre, estamos hablando del 70%. Casi el 70% se recuenta. ¿Listos para debates? Somos bastante, en las últimas elecciones lo hemos hecho muy mal, ¿no? Son monólogos acartonados, en donde nadie cuestiona, en donde nadie se habla. Las veces que han venido aquí abiertamente a hacer mesas, no, hombre, se ponen buenísimas. Bueno, la ciudadanía logra conocer un poco iguales de. Yo creo que los debates son fundamentales, ¿no? para, digamos, la calidad de una elección. Pero no se trata de cualquier debate. Hoy lo que tenemos, lo digo yo, son prácticamente monólogos, soliloquios que duran 20 minutos, son como spots prolongados. Todo el mundo vemos, pero nadie nos, ¿no? Multitudinarios, además. Bueno, a ver, el problema de la multitudinariedad tiene que ver con pues, la diversidad y el pluralismo. A ver, y ese es un tema que vamos a enfrentar en su momento. Estamos apostando porque haya debates mucho más flexibles de los que hemos tenido en el pasado. De hecho, la semana pasada tuvimos un foro. ¿Los van a dejar? Porque esa es la otra. A ver, hay una decisión del Instituto Nacional Electoral de cambiar las modalidades de cómo habíamos venido organizando debates. Y esto pasa por 3 claves fundamentales, si me permites, Ana Francisca. La primera, que las reglas del debate se fijen antes de que haya candidatos, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Francia, como pasa prácticamente en todos lados. Es decir, los candidatos tienen un margen muy, muy pequeño para incidir en las reglas.
Si deciden ir o no ir con las reglas que se han fijado, ya es otra historia y eso depende de ellos. Segunda cosa, vamos por 3 debates, aunque la ley dice 2. Hay 2 debates que son obligatorios para los medios de comunicación en términos de su transmisión, pero queremos hacerlos tan atractivos para que el tercer debate sea también muy difundido. Pero ahora, si nosotros queremos hacer queremos definir el rol de los moderadores antes de que haya candidatos. Si es posible incluso definir hasta los moderadores antes, porque el rol del moderador, preguntando, incidiendo, reiterando preguntas, es fundamental. Enrique, hemos platicado, hemos visto los de Estados Unidos, Ana, se meten, los cuestionan, los aprietan. Incluso con multitudinarios, porque son 8 o 9 ¿Habrá modo de que si nosotros aquí en este programa, que además medio nos dedicamos a eso, queremos convocar a los 4 punteros a que se sienten aquí, que hablen de frente, directo, ¿se puede hacer o me van a meter al bote por hacerlo? Al bote, de ninguna manera al bote. No, pero van a tener que ir declarando ahí hasta al país ese de Tlalpan donde viven los del INE, ¿no? Bueno, es el profundo sur de la ciudad. Muy profundo. Mira, Carlos, hay una serie de restricciones que impusieron la Suprema Corte y el Tribunal Electoral en criterios, en el sentido de que tienen los medios, los debates que organizan entes privados, medios de comunicación, universidades, tienen que sí pasar por la invitación a todos los candidatos. Si el número de candidatos resulta inmanejable para realizar un debate, creo que es una responsabilidad del INE fijar los criterios, las condiciones para facilitar los debates. Yo creo que entre más debates tenemos, vamos a tener elecciones de más calidad democrática. Y yo creo que aunque la autoridad tiene la obligación de organizar una serie de debates, es muy pertinente que en distintos ámbitos de la sociedad esa lógica de debate se multiplique. Y ojalá estas sean elecciones en donde los ciudadanos nos podamos nutrir, como tú decías, Ana Francisca, de la información que nos proporcionan los debates sobre la personalidad, sobre los temas de fondo, etcétera, y no necesariamente con los spots, o a partir de los spots, sobre cómo vamos a Lorenzo, voto. ¿Están listos para lidiar con mucho dinero en las campañas, líquido, efectivo y pulverizado, que pueda mover el voto? Mira, sí, siempre es un desafío. Y pongo como ejemplo lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. En 2016 tuvimos 14 elecciones locales y el INE es responsable de fiscalizar lo que pasa en las elecciones locales. Bueno, en 2016 logramos identificar con un trabajo de campo que es indispensable para poder verificar que lo que los partidos te reportan como gasto efectivamente concuerde con lo que ocurre en la realidad. Logramos identificar alrededor de 17,000 de los que llamamos testigos de gastos. Espectaculares, actas de lo que ocurre en un mitin, cuántos camiones, cuántas gorras, etcétera, se han repartido. Y eso nos permitió definir determinar alrededor de 75 millones de pesos de gasto no reportado. Un año después, en 2014, con solo 4 elecciones, no 14, logramos identificar, desplegamos una fuerza de campo mucho mayor, más de 76,000 testigos de gasto. Y el monto de gasto no reportado que logramos identificar prácticamente alcanzó los 300 millones de pesos. Es decir, la capacidad se ha multiplicado. Ahora sí es un gran desafío. La conversación pública, qué lana se gasta por abajo del agua, y todo el mundo como que la ve, la siente, pero el INE no la... Hay un problema que enfrentamos como autoridad fiscalizadora, que es el manejo del efectivo. Ese no es solamente un problema para lo electoral, es un problema para el país. Proporcionalmente con otros países, el flujo de efectivo que circula es inmenso. Y eso le genera problemas al INE como autoridad fiscalizadora, al SAT como autoridad fiscalizadora. Lo rebasa. Bueno, y con un tema de criminalidad organizada, además, que no es que esté metiéndolo como componente, pero que existe en la realidad, pues tenemos un tema como país. El INE está haciendo lo propio para fortalecer y tener la fiscalización más robusta de las que hemos tenido en la historia. Gracias por venir, Lorenzo Córdoba. Contrario, Carlos, el presidente del INE en Despierta. Mire la que se armó entre los diputados del PRD y Morena en la capital del país.